Hola chicos y chicas de Bachillerato Internacional, qué gusto tenerlos nuevamente acá. El día de hoy vamos a resolver la prueba 2 de mayo del 2024, la pregunta número 3 concerniente a ondas. Así que acompáñenme. Bien chicos, vamos a empezar entonces con la resolución de la evaluación. Pregunta 3A. Resuma qué se entiende por onda progresiva. Entonces, recuerden que una onda es una perturbación, ¿verdad? Esta perturbación va a transferir energía desde un punto A hasta un punto B. Es una perturbación que transfiere o que transmite energía, pero no va a transmitir materia. Estas ondas pueden ser de dos tipos en función de por dónde se transfiere. Entonces, por ejemplo, si transfiere por el aire, es decir, por un medio, se llama longitudinal. Y si no necesita de un medio, se llama transversal, como por ejemplo la luz. Bien, nos vamos a la pregunta B. Un altavoz emite sonido de frecuencia 210 Hz. Entonces tenemos acá un altavoz, si ustedes lo pueden observar aquí en la derecha, hacia el interior de una tubería, ¿no? Entonces aquí tenemos un caso de onda estacionaria, ¿ok? Y nos está mostrando el diagrama justamente de esta onda estacionaria ya formada. Nos da también la longitud de la tubería y nos pide que resumamos cómo se forma una onda estacionaria. Bien, entonces el altavoz va a enviar una onda incidente. Esta onda incidente se va a reflejar, ¿no es cierto?, en el extremo cerrado del tubo y vamos a tener una onda reflejada. Entonces, esta onda incidente y esta onda reflejada van a interferirse, ¿no es cierto? Esta interferencia, esta superposición, van a formar nodos y antinodos. Y esta formación de nodos y antinodos van a dar lugar a la onda estacionaria. Entonces, en una tubería con un extremo cerrado se forma un nodo en el extremo cerrado y un antinodo en el extremo abierto. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta, donde nos pide que determinemos la longitud de onda para esta onda. Recuerden que cuando hablamos de ondas estacionarias es importante que utilicemos la fórmula correspondiente al armónico que en ese momento se esté dando, ¿sí? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer acá es verificar en qué armónico estamos. Para eso necesitamos utilizar la gráfica. Entonces nos vamos a la gráfica. En la gráfica vamos a borrar lo que ya utilizamos hace un rato, ahorita ya no nos sirve, para identificar el armónico en el que estamos trabajando. Entonces para eso vamos a hacer el conteo. Entonces tenemos 1, 2 y 2 medios, 3. Entonces estamos en el tercer armónico. Entonces el tercer armónico obedece a la fórmula lambda es igual a 4L sobre 3. Este 3 obedece al número de armónico que en este caso, como ven, es 3. Por eso es 4L sobre 3. Ok, entonces nos vamos ya al ejercicio y vamos a colocar la fórmula. Lambda es igual a 4L sobre 3. Vamos a reemplazar los datos. Recuerden que la longitud del tubo nos dieron como dato aquí arriba, así que lo vamos a utilizar. Entonces escribimos, lambda es igual a 4 por, revisemos la longitud del tubo, es de 1.20 metros. Aquí se encuentra marcado. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazar ese valor 4 por 1.20 sobre 3. Esto vamos a meter en la calculadora, como es lógico, para sacar el valor de 1.6 metros. Entonces la longitud de onda en esta onda estacionaria es de 1.6 metros. Bien, vamos a la siguiente pregunta, donde nos pide calcular la velocidad del sonido en la tubería, indicando la respuesta con un número apropiado de cifras significativas. Entonces, para esto vamos a utilizar la fórmula donde velocidad es lambda por frecuencia. Recuerden que también podríamos poner lambda sobre periodo, y como sabemos que periodo es 1 sobre frecuencia, entonces simplemente reemplazamos. Ok, aquí vamos a revisar cuál es el valor de la frecuencia y vemos que es de 210 Hz. Entonces vamos a coger este valor de frecuencia y lo vamos a reemplazar acá los datos y vamos a hacer el respectivo cálculo en nuestra calculadora. Entonces tenemos 1.6 por 210 nos da como respuesta 336 metros por segundo. Bien, esa sería la velocidad del sonido en la tubería. De acuerdo, vamos con la siguiente. Entonces acá tenemos una gráfica donde tenemos una línea sólida que representa la onda estacionaria en el tiempo t, ojo, en el tiempo t, y tenemos una línea de trazos que representa una onda estacionaria en un instante posterior justamente a este t. El punto de la posición de equilibrio de una partícula P en la tubería, ya, perfecto, entonces ahí en P tenemos el punto de equilibrio de una partícula, es decir, ahí desde mi perspectiva tenemos el eje, por así decirlo, el eje de referencia. Nos dice que la flecha hacia arriba indica desplazamiento hacia la derecha, porque es una onda longitudinal, y la flecha hacia abajo
un desplazamiento hacia la izquierda. Ok, entonces si es que ese es el eje, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que poner el punto P justamente en la línea sólida en el lugar de máximo desplazamiento para esa partícula en particular. ¿De acuerdo? Entonces ahí le ponemos el punto P. Bien, y luego la siguiente pregunta nos pide una flecha para indicar la velocidad de P en el tiempo T. Entonces miren que aquí la onda, ¿no es cierto?, se encuentra en una parte, por decirlo así, de bajada, en donde todavía tenemos velocidad que, si bien es cierto, está disminuyendo, porque justo en la cresta o en el valle, por así decirlo, va a ser cero. Entonces es una flecha hacia abajo. Luego tenemos la de se reduce la frecuencia del sonido hasta 140 Hz. Explique por qué no se formará una onda estacionaria. Para esto vamos a utilizar esta gráfica, ¿no?, que es del tubo cerrado en un extremo. Entonces, como ustedes ven, para un tubo cerrado en un extremo y abierto en otro, vamos a tener el primero, el tercero y el quinto armónico. 1, 3, 5, ¿sí? Entonces vamos a comprobar si n, es decir, el armónico, que lo vamos a representar por n, nos da un valor de 1, 3 o 5, ¿no? Entonces, si nos sale ese valor, se formaría onda estacionaria. Si no nos sale, no se formaría. Entonces, para eso vamos a utilizar como herramienta lambda 4L sobre n, ¿verdad? Donde n representa el armónico. Despejamos n y nos queda 4L sobre lambda, pero nosotros ya sabemos que lambda podemos reemplazar como velocidad sobre frecuencia. Entonces hacemos el reemplazo respectivo de los datos y tenemos 4 por 1.2 y por la frecuencia que nos están dando en el ejercicio, que es 140 Hz. Esto lo vamos a dividir para la velocidad que sacamos hace un momento, que es 336, y tenemos un n de 2. Ok, con esto comprobamos que al no ser 1, 3, 5, no se formaría una onda estacionaria. Esto lo podemos explicar de mejor manera a través del siguiente texto que aquí les dejo para que ustedes también lo puedan leer y, si quieren, pues tenerlo en algún lugar. Entonces, una onda estacionaria no se formará si la frecuencia no corresponde a una de las frecuencias naturales de resonancia, ¿no?, de la tubería. Estas frecuencias naturales están determinadas por la longitud de la tubería y la velocidad del sonido. Si la frecuencia se reduce a un valor que no cumple con la condición de resonancia, la interferencia entre onda incidente y la reflejada no resultará en la formación de nodos y antinodos fijos, impidiendo la formación de una onda estacionaria, que es lo que está pasando en este caso. Ok, bien chicos, eso es toda la pregunta número 3 concerniente a ondas. Espero que haya sido de utilidad. Si ustedes necesitan alguna aclaración, háganmelo saber en los comentarios, que aquí estamos para ayudarles, ¿no? Entonces les envío un abrazo, que estén muy bien y pues sigan estudiando esta materia tan bonita llamada física. Hasta pronto.